11 de abril. Al volver a su casa, don Juan me recomendó trabajar en mis notas, como si nada me hubiera pasado, y no mencionar ninguno de los eventos que experimenté ni preocuparme por ellos. Tras un día de descanso, anunció que debíamos dejar la región durante unos días, porque era aconsejable poner tierra de por medio entre nosotros y aquellas entidades. Dijo que me habían afectado profundamente, aunque todavía yo no notara su efecto, porque mi cuerpo no era lo bastante sensible. Sin embargo, en muy poco tiempo me enfermaría de gravedad, a menos que regresara al sitio de mi predilección, a limpiarme y a restaurarme. Salimos antes del amanecer rumbo al norte. Tras un agotador recorrido en coche y una rápida caminata, llegamos al atardecer a la cima del cerro. Como ya lo había hecho antes, don Juan cubrió con ramas y hojas el sitio donde yo había dormido una vez. Luego me dio un puñado de hojas para que las pusiera contra la piel de mi abdomen y me dijo que me acostara a descansar. Dispuso otro sitio para él, ligeramente a mi derecha, como a 1,5 metros de mi cabeza, y se acostó. En cuestión de minutos empecé a sentir un calor exquisito y un supremo bienestar. Era una sensación de comodidad física, de hallarme suspendido en el aire. Estuve totalmente de acuerdo con la aseveración de don Juan de que la cama de cuerdas me tendría a flote. Comenté la increíble cualidad de mi experiencia sensorial. Don Juan dijo en tono objetivo que la cama estaba hecha para ese propósito. Yo no puedo creer que esto sea posible, le dije. Don Juan tomó literalmente mi frase y me regañó. Dijo estar cansado de que yo actuara como un ser de importancia suprema, a quien una y otra vez había que dar pruebas de que el mundo es desconocido y prodigioso. Le traté de explicar que era una exclamación retórica, que no tenía ningún significado. Él repuso que de ser así, yo podría haber escogido otra frase. Al parecer estaba seriamente molesto conmigo. Me senté a medias y empecé a disculparme. Pero él se rió, imitando mi manera de hablar, sugirió una serie de hilarantes exclamaciones retóricas que yo podría haber empleado. Terminé riéndome del absurdo calculado de algunas de las alternativas respuestas. Él soltó una risita y en tono suave me recordó que me abandonara a la sensación de flotar. El confortante sentimiento de paz y plenitud que yo experimentaba en ese misterioso sitio despertó en mí emociones hondamente sepultadas y me puse a hablar de mi vida. Confesé que nunca había tenido respeto ni simpatía por nadie, ni siquiera por mí mismo, y que siempre había sentido ser inherentemente malo. De allí que mi actitud hacia los demás siempre se hallara velada por cierta bravata y audacia. Cierto, dijo don Juan, no te quieres nadita. Con una risa cascada me dijo que había estado viendo mientras yo hablaba. Su recomendación era que no tuviese yo remordimiento por nada de lo que había hecho, porque aislar los propios actos, llamándolos mezquinos, feos o malos, era darse una importancia injustificada. Me moví con nerviosismo y el lecho de hojas produjo un ruido crujiente. Don Juan dijo que si deseaba reposar, que no debía agitar a mis hojas, que debía imitarlo y quedarme tirado sin hacer un solo movimiento. Añadió que en su ver había tropezado con uno de mis estados de ánimo. Pugnó un momento al parecer por hallar la palabra adecuada y dijo que el ánimo en cuestión era una actitud mental en la que yo caía continuamente. La describió como una especie de escotilla que en momentos inesperados se abría y me tragaba. Le pedí ser más específico. Respondió que era imposible ser específico con respecto al ver. Antes de que yo pudiera decir algo más, me indicó relajarme, pero sin dormir, y conservarme en estado de alerta el mayor tiempo que pudiera. Dijo que la cama de cuerdas se hacía exclusivamente para permitir que un guerrero llegase a cierto estado de paz y de bienestar. En tono dramático, don Juan aseveró que el bienestar era una condición que debía cultivarse, una condición con la que uno tenía que familiarizarse para buscarla. Tú no sabes lo que es el bienestar porque nunca lo has sentido, dijo. Yo no estuve de acuerdo, pero él siguió argumentando que el bienestar era un logro que debía buscarse deliberadamente. Dijo que lo único que yo sabía buscar era un sentimiento de desorientación, malestar y confusión. Se rió con burla y me aseguró que para lograr la hazaña de sentirme desdichado yo debía trabajar de una manera muy intensa y que era absurdo que nunca me hubiera dado cuenta de que lo mismo podía trabajar para sentirme completo y fuerte. El chiste está en lo que uno recalca, dijo. O nos hacemos infelices o nos hacemos más fuertes. La cantidad de trabajo es la misma.
Cerré los ojos y volví a relajarme y empecé a sentir que flotaba. Durante un corto rato fue como si, en verdad, me moviera por el espacio, igual que una hoja. Aunque enteramente placentera, la sensación me recordó, de algún modo, veces en que me enfermaba y me mareaba y sentía que daba vueltas. Pensé que acaso había comido algo malo. Le oí a don Juan hablarme, pero no hice un verdadero esfuerzo por escuchar. Trataba de llevar a cabo un inventario mental de todas las cosas que había comido ese día, pero no podía interesarme ni en eso. Es que nada parecía importarme. Observa cómo cambia la luz del sol, dijo él. Su voz era clara, pensé que era como agua fluida y tibia. El cielo estaba totalmente despejado hacia el oeste y la luz del sol era espectacular. ¿Acaso el hecho de que don Juan me llamaba la atención al respecto hacía verdaderamente espléndido el resplendor amarillento del sol vespertino? Deja que ese resplandor te encienda, dijo don Juan. Antes de que el sol se oculte hoy, debes estar perfectamente tranquilo y recuperado, porque mañana o pasado vas a aprender a no hacer. ¿A no hacer qué? No, no te apures ahora, dijo. Espera que estemos en esas montañas de lava. Señaló unos picos distantes hacia el norte, cerrados, oscuros y de aspecto ominoso. 12 de abril. Al atardecer llegamos al desierto alto en torno a las montañas de lava. En la distancia, los montes café oscuros se veían casi siniestros. El sol estaba muy bajo en el horizonte y brillaba sobre la cara occidental de la lava solidificada, pintando en su pardez oscura un deslumbrante conjunto de reflejos amarillos. Yo no podía apartar la vista. Aquellos picos eran verdaderamente hipnotizantes. Al final del día, las cuestas inferiores de las montañas estaban a la vista. Había muy poca vegetación en el desierto alto. Todo cuanto yo podía ver eran cactus y una especie de arbustos que crecían en forma de mechones. Don Juan se detuvo a descansar. Tomó asiento, apoyó cuidadosamente sus guajes de comida contra una roca y dijo que íbamos a acampar en ese sitio durante la noche. Había elegido un lugar relativamente alto. Desde donde me encontraba podía ver a una buena distancia todo a mi alrededor. Era un día nublado y el crepúsculo envolvió rápidamente el área. Me puse a observar la velocidad con que las nubes escarlata del oeste se desteñían, adquiriendo un gris oscuro, espeso y uniforme. Don Juan se levantó para ir a los matorrales. Cuando volvió, la silueta de los montes de lava ya era una masa oscura. Se sentó junto a mí y llamó mi atención hacia lo que parecía ser una formación natural en las montañas, hacia el noreste. Era un sitio que tenía un color mucho más claro que sus alrededores. Mientras toda la cordillera volcánica se veía de un café oscuro uniforme en el crepúsculo, el sitio que él señalaba era amarillento o beige oscuro. No pude imaginarme qué sería. Lo miré con fijeza largo rato. Parecía moverse, creía que pulsaba. Cuando achicaba mis ojos, ondeaba como si el viento lo agitase. Míralo fijamente, me ordenó don Juan. En cierto momento, y tras un buen rato de observar, sentí que toda la cordillera se movía hacia mí. Dicha sensación fue acompañada por una agitación insólita en la boca del estómago. La incomodidad se hizo tan aguda que me puse de pie. ¡Siéntate!, gritó don Juan, pero yo ya estaba levantado. Desde mi nuevo punto de vista, la configuración amarillenta se hallaba más baja en la ladera de los montes. Volví a sentarme, sin apartar los ojos, y la configuración se trasladó a un sitio más alto. La contemplé un instante y de pronto organicé todo en la perspectiva correcta. Me di cuenta de que lo que había estado mirando no estaba en las montañas, sino que en realidad era un trozo de tela verde amarillento colgado de un cactus alto frente a mí. Me reí fuerte y le expliqué a don Juan que el crepúsculo había ayudado a crear una ilusión de óptica. Él se levantó y fue al sitio donde se hallaba el trozo de tela. Lo descolgó, lo dobló y lo puso en su morral. ¿Para qué hace usted eso?, le pregunté. Porque este trozo de tela tiene poder, dijo en un tono casual. Durante un momento ibas muy bien con él y no hay manera de saber qué habría pasado si te hubieras quedado sentado. 13 de abril. Al romper el alba nos encaminamos a las montañas. Estaban sorprendentemente lejos. Al mediodía nos adentramos en una de las cañadas. Había algo de agua en charcos de poca hondura. Nos sentamos a descansar a la sombra de un acantilado oblicuo. Los montes eran aglutinaciones de un monumental fluir volcánico. La lava solidificada se había erosionado a lo largo de milenios hasta ser piedra porosa, café oscuro. Solo unas cuantas hierbas resistentes crecían entre las rocas y las grietas.
Al alzar la vista a los muros casi perpendiculares de la cañada, experimenté una extraña sensación en la boca del estómago. Los farallones tenían cientos de metros de alto y me daban a sentir que se cerraban sobre mí. El sol estaba casi por encima de nuestras cabezas, ligeramente hacia el suroeste. Párate aquí, dijo don Juan, y maniobró mi cuerpo hasta que me encontré mirando al sol. Me dijo que fijara la vista en los farallones sobre mí. El espectáculo era estupendo. La colosal altura de las paredes de lava hacía tambalearse mi imaginación, y empecé a pensar qué erupción volcánica debía haber sido aquella. Varias veces subí y bajé los ojos por los lados de la cañada. Me abstraje en la riqueza de colorido sobre el farallón. Había manchas de todos los matices concebibles. Había en cada roca trozos de musgo o líquen gris claro. Miré directamente hacia arriba y noté que la luz del sol producía reflejos exquisitos al tocar las manchas brillantes de la lava sólida. Contemplé un área en las montañas donde se reflejaba la luz, y conforme el sol se movía, la intensidad disminuía. Luego se apagó por entero. Miré al otro lado de la cañada y vi otro área de las mismas exquisitas refracciones luminosas. Le dije a don Juan lo que estaba ocurriendo, y entonces localicé otra zona de luz, y luego otra más, en un sitio distinto, y otra, hasta que toda la cañada se hallaba cubierta de grandes manchas de luz. Me sentí mareado. Aun cuando cerraba los ojos seguía viendo las brillantes luces. Con la cabeza entre las manos traté de meterme bajo el acantilado saliente, pero don Juan aferró mi brazo con firmeza e imperiosamente me indicó mirar los lados de las montañas y tratar de localizar manchas de oscuridad pesada en medio de los campos de luz. Yo no quería mirar, porque el resplandor molestaba mis ojos. Le dije que me ocurría algo similar a cuando se miraba una calle soleada a través de una ventana, y luego se veía el marco de la ventana como una silueta oscura en todas partes. Don Juan meneó la cabeza de lado a lado y empezó a reírse, chascando la lengua. Me soltó el brazo y tomamos asiento bajo el acantilado. Yo estaba notando mis impresiones del entorno cuando don Juan, tras un largo silencio, habló súbitamente en tono dramático. Te he traído aquí para enseñarte una cosa, dijo. Vas a aprender a no hacer. Y tienes que hacerlo hablando de ello, porque no hay otra forma de que sigas adelante. Pensé que a lo mejor te salía el no hacer sin que yo tuviera que decir nada. Pero me equivocaba. No sé de qué habla usted, don Juan. No importa, dijo. Voy a hablarte de algo que es muy sencillo, pero muy difícil de ejecutar. Voy a hablarte del no hacer, pese al hecho de que no hay forma de hablar de eso, porque el cuerpo es el que lo ejecuta. Me miró en vistazos y luego dijo que yo debía prestar la máxima atención a lo que iba a decirme. Cerré mi libreta, pero para mi asombro absoluto él insistió en que siguiera escribiendo. No hacer es tan difícil y tan poderoso que no debes mencionarlo hasta que hayas parado el mundo. Solo entonces puedes hablar de ello libremente, si eso es lo que quieres hacer. Don Juan miró alrededor y luego señaló una roca grande. ¿Esa roca que está allí? Es una roca a causa del hacer, dijo. Nos miramos y él sonrió. Esperé una explicación, pero permaneció silencioso. Finalmente tuve que decir que no había comprendido sus palabras. Eso es hacer. ¿Cómo dijo? Eso también es hacer. ¿Pero de qué habla usted, don Juan? Hacer es lo que hace esa roca una roca, y esa mata una mata. Hacer es lo que te hace ser tú y a mí ser yo. Le dije que su explicación no explicaba nada. Se rió y se rascó las sienes. Uf, eso es lo malo de hablar, dijo. Siempre llevas a confundir las cosas. Si uno se pone a hablar de hacer, siempre termina hablando de algo más. Lo mejor es no decir nada y no más actuar. Ahí tienes esa roca, por ejemplo. Mirarla es hacer. Pero verla es no hacer. Le tuve que confesar que sus palabras no tenían sentido para mí. Oh, sí, por supuesto que tienen sentido. Pero tú estás convencido de que no lo tienen porque ese es tu hacer. Esa es la forma en que actúas conmigo y con el mundo. Y volvió a señalar la roca. Esa roca es una roca por todas las cosas que tú sabes hacerle.
Yo a eso lo llamo hacer. Un hombre de conocimiento sabe, por ejemplo, que la roca solo es una roca a causa de hacer. Y si no quiere que la roca sea una roca, lo único que tiene que hacer es no hacer. ¿Ves a qué me refiero? O sea, yo no lo entendía en absoluto. Riendo hizo otro intento de explicar. A ver, el mundo es el mundo porque tú conoces el hacer implicado en hacerlo así. Si no conocieras su hacer, el mundo sería distinto. Me examinó con curiosidad, dejé de escribir. No quería sino escucharlo. Siguió explicando que sin ese cierto hacer no habría nada familiar. Se agachó a recoger una piedrecilla y la sostuvo ante mis ojos entre el pulgar y el índice de la mano izquierda. Esta es una piedra porque tú conoces el hacer que la hace piedra. ¿Qué dice usted?, le pregunté con un sentimiento de confusión. Don Juan sonrió, parecía estar tratando de ocultar un deleite malicioso. No sé por qué te confundes tanto, dijo. Las palabras son tu predilección. Deberías estar encantado, deberías estar en el cielo. Me lanzó una mirada misteriosa y alzó las cejas 2 o 3 veces. Luego volvió a señalar la piedra que sostenía frente a mis ojos. Digo que tú haces que esto sea una piedra porque conoces el hacer necesario para eso. Ahora, si quieres parar el mundo, debes parar de hacer. Pareció darse cuenta de que yo seguía sin entender, y sonrió, meneando la cabeza. Luego tomó una rama y señaló el borde desigual de la piedra. En el caso de esta piedrita, prosiguió, lo primero que hace el hacer es encogerla y dejarla de este tamaño. Por eso lo que debe hacerse, lo que hace un guerrero cuando quiere parar el mundo, es agrandar una piedrita o cualquier otra cosa por medio del no hacer. Se puso de pie y colocó el guijarro en un peñasco y luego me pidió acercarme a examinarlo. Me dijo que mirara los hoyos y las concavidades del guijarro y que tratase de percibir sus minucias. Si lograba captar el detalle, dijo, los hoyos y concavidades desaparecerían. Y yo entendería el significado de no hacer. Esta pinche piedra te va a volver loco hoy, dijo. Mi rostro debe haber reflejado desconcierto. Don Juan me miró y soltó la carcajada. Luego fingió enojarse con la piedra y la golpeó 2 o 3 veces con su sombrero. Lo insté a clarificar su propósito. Argumenté que haciendo un esfuerzo le sería posible explicar cualquier cosa que quisiera. Me miró con aire ladino y meneó la cabeza como si la situación fuera desesperada. Claro que puedo explicar cualquier cosa, dijo riendo. Pero, ¿y tú? ¿Podrás entenderla? Su insinuación me sobresaltó. Hacer te obliga a separar la piedrita de la piedra grande. Si quieres aprender a no hacer, digamos que debes juntarlas. Señaló la pequeña sombra que el guijarro arrojaba sobre el peñasco y dijo que no era una sombra, sino una goma que adhería a ambos. Luego dio la media vuelta y se alejó, diciendo que más tarde volvería a echarme un vistazo. Durante largo rato me quedé mirando la piedrilla. No me era posible enfocar la atención en los diminutos detalles de los agujeros y las concavidades, pero la pequeñísima sombra proyectada sobre el peñasco adquirió un enorme interés. Don Juan tenía razón, era como un pegamento, se movía y fluía. Tuve la impresión de que algo la exprimía desde el pie del guijarro. Al volver don Juan, le dije lo que había observado en relación con la sombra. Hombre, ese es un buen comienzo. Un guerrero se entera de muchas cosas fijándose en las sombras. Luego sugirió que tomase yo el guijarro y que lo enterrara en algún sitio. ¿Por qué? Porque lo has estado observando mucho rato y ya tiene algo de ti. Un guerrero trata siempre de afectar la fuerza de hacer cambiándola en no hacer. Hacer sería dejar la piedra por ahí, porque no es más que una piedra. No hacer sería tratarla como si fuera mucho más que una simple piedra. En este caso la piedrita se ha empapado de ti durante largo rato y ahora es tú. Y por eso no puedes dejarla ahí nada más, sino que debes enterrarla. Pero si tuvieras poder personal, no hacer sería convertir esa piedra en un objeto de poder. ¿Y puedo hacer eso ahora? Tu vida no es lo bastante compacta. Si vieras, sabrías que el peso de tu preocupación
ha convertido esa piedra en algo sin ningún chiste. Por eso lo mejor es cavar un agujero y enterrarla y dejar que la tierra absorba la pesadez. ¿Pero es verdad todo esto, don Juan? Responder sí o no a tu pregunta es hacer. Pero como estás aprendiendo a no hacer, debo decirte que en realidad no importa que todo esto sea verdad o no. Aquí es donde el guerrero tiene un punto de ventaja sobre el hombre común. Al hombre común le importa que las cosas sean verdad o mentira. Al guerrero no. El hombre común procede de un modo específico con las cosas que sabe ciertas y de modo distinto con las cosas que sabe que no son ciertas. Si se dice que las cosas son ciertas, él actúa y cree en lo que hace. Pero si dice que las cosas no son ciertas, no le importa actuar o no cree en lo que hace. En cambio, un guerrero actúa en ambos casos. Si le dicen que las cosas son ciertas, actúa por hacer. Y si le dicen que no son ciertas, actúa por no hacer. ¿Ves lo que quiero decir? Pues no. No veo para nada a qué se refiere usted. Las aseveraciones de don Juan despertaban mi ánimo belicoso. Yo no podía hallar sentido a lo que me decía. Dije que eran incoherencias. Y él se burló de mí y repuso que yo ni siquiera tenía un espíritu impecable en lo que más me gustaba hacer, que era hablar. Así que se burló de mí, de mi dominio verbal, y empezó a tacharlo de defectuoso e impropio. Si vas a ser pura boca, al menos sé un guerrero bocón, dijo y se rió a carcajadas. Me sentí abatido. Los oídos me zumbaban. Experimenté un calor incómodo en la cabeza. De hecho, me hallaba apenado y probablemente ruboroso. Me puse de pie y fui al chaparral y sepulté la piedrecilla. Te estaba fregando un poco, dijo don Juan cuando regresé y volví a sentarme. Y sin embargo sé que si no hablas, no entiendes. Hablar es hacer para ti, pero hablar no viene al caso. Y si quieres saber a qué me refiero con lo de no hacer, debes hacer un ejercicio sencillo. Como nos ocupa el no hacer, no importa si haces el ejercicio ahora o dentro de 10 años. Me hizo acostarme y tomando mi brazo derecho, lo dobló por el codo. Luego dio vuelta a mi mano hasta que la palma miraba al frente. Curvó los dedos como si asieran una perilla de puerta y empezó a mover mi brazo hacia adelante y hacia atrás en una trayectoria circular. La acción semejaba a la de empujar y jalar una palanca unida a una rueda. Don Juan dijo que un guerrero ejecutaba ese movimiento cada vez que deseaba sacar algo de su cuerpo, por ejemplo una enfermedad o un sentimiento indeseable. La idea era empujar y jalar una imaginaria fuerza oponente hasta sentir que un objeto pesado, que un cuerpo sólido, frenaba el libre movimiento de la mano. En el caso del ejercicio, el no hacer consistía en repetirlo hasta sentir con la mano el cuerpo pesado, aunque de hecho uno jamás pudiera creer que fuera posible sentirlo. Empecé a mover el brazo y tras corto rato mi mano se puso fría como el hielo. Yo había empezado a sentir en torno de ella una especie de materia pulposa. Era como si me hallara agitando un líquido de viscosidad pesada. Don Juan hizo un movimiento súbito y asió mi brazo para detener el movimiento. Todo mi cuerpo se estremeció, como agitado por alguna fuerza invisible. Él me escudriñó mientras yo tomaba asiento. Luego caminó alrededor mío antes de volver a sentarse en el sitio donde había estado. Ya has hecho bastante, dijo. Puedes hacer este ejercicio en otra ocasión, pero cuando tengas más poder. ¿Hice algo mal? No. No hacer es solo para guerreros muy fuertes, y tú no tienes aún el poder para agarrarte con eso. Ahora nada más atraparías cosas horrendas con la mano. Con que hazlo poquito a poquito, hasta que ya no se te enfríe la mano. Cuando conserva su calor, puedes sentir con ella las líneas del mundo.